vamos a continuar y tratar de concluir. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? El último texto, hermano, fue Juan 8, 31, 35. Juan, ¿y qué decía Juan? Juan decía... Dice, digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron linajes de Abraham. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seríamos libres. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así es, gracias. Adelante, Noemí. Soy yo. Es que yo me acordé que el último que vimos fue que hiciste la pregunta de la temperatura de allá de toda esa zona, ¿no? Y que estábamos viendo de que pues en esta época están en temperaturas muy bajas. Eso fue el último. Mateo 1:16. Ajajá, algo así. Mateo 21, sí. Sí, aquí lo que tenemos que observar en el pasaje de Juan, cuando dice Jesucristo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, es para que podamos entender que no nos limitemos únicamente a lo que los rumores, la costumbre, las tradiciones o la persona que tenemos enfrente nos está diciendo. De hecho, siempre que nosotros pasamos a participar, aunque hacemos una labor de investigación, siempre está la exhortación a que todo lo que nosotros decimos se dan a la tarea de investigarlo también, ¿sí? Ampliar el conocimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres de prejuicios, libres de tradiciones que a lo mejor te van a perjudicar, ¿sí? Libres de comportamientos que también por tu formación o por cómo has vivido, crees que es lo correcto y la verdad no es lo correcto. Entonces, a eso se refiere con el ser libres. Y esto porque, bueno, nuestro Señor Jesucristo, la base de la enseñanza del Señor Jesucristo fue la bondad y las buenas obras. Y de ahí también tomamos que se habla del pecado y dijimos qué significa pecado. ¿Qué significa pecado, Janet? Ajá, no te escondas, prende esa cámara. ¿Qué significa la palabra pecado? Pecado era... Ay. Pecado... Ay, se me fue. Apartado, no. Pecado. No, se me fue. Bueno, quedamos que el pecado concretamente significa error. Son errores. Entonces, nosotros cotidianamente cometemos errores, de forma consciente o de forma inconsciente. Puede ser premeditado, con alevosía y ventaja, o simple y sencillamente, pues se nos fueron los pies, ¿verdad? A eso nos referimos con el pecado. Y netamente, pecado es toda cosa que se aparta de lo que es recto, de lo que es justo, o es la falta de lo que es debido. A eso nos referimos con pecado. Y bueno, repitiendo, habíamos dicho que todas las costumbres, tradiciones que nos rodean se originan de lo pagano. ¿Qué significa pagano? Era que adoraba a dioses.
Exactamente, ¿sí? Basado en adoración a varias deidades o distintas deidades. Y bueno, recordemos que todo eso lo tratamos desde el punto de vista de las religiones abrahámicas. También mencionamos cuáles son las religiones abrahámicas. ¿Cuáles son esas? Ahora sí, es el Islam, el cristianismo y el que había dicho, lo dijo Saúl, Judaísmo. y el judaísmo. Exactamente. Entonces, todo este tratado que estamos haciendo es a partir del punto de vista de las religiones abrahámicas. La primera es el judaísmo, cristianismo y el islam. También dijimos el significado de la palabra Navidad. ¿De dónde viene la palabra Navidad? Nacimiento. Antes de pasarlo al español, antes de pasarlo al castellano. Nativitas. Natividad. Exactamente. Y es ahí donde vamos a continuar a partir de ese punto de la natividad o el nacimiento que se le adjudicó al Señor Jesucristo un 25 de diciembre, pero bueno, vamos a ver que no es así, porque checamos el libro de Mateo 1, 16 al 21 y leímos cómo fue, ¿sí?, que nace el Señor Jesucristo, cuál fue su concepción, y no nos da fechas. También vimos Lucas 1, 5 al 33 y tampoco nos da fechas, ¿sí? Las referencias que nos da es de Herodes primero el Grande, ¿sí?, y de César. Entonces veamos que no tenemos una referencia como tal, porque incluso las fechas que ellos manejan son antes de Cristo, ¿sí? O sea, no se menciona un 25 de diciembre como tal. Pero tenemos que ahorita entender, de Augusto César, pero tenemos que entender por qué se coloca un árbol adornado en Navidad, ¿sí? De entrada, nuestro Dios, pues anticipándose a todas estas cosas, nos da un mandamiento desde Éxodo. ¿Cuál fue ese mandamiento? Veamos Éxodo 20 del 4 al 6. Leo. Por favor, Gloria. Del 4 a 20. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es. Entonces veamos que desde ese entonces viene esa advertencia. Aclaro. Ahí quiero que analicen lo siguiente y pongan un espacio. ¿En qué momento está ese mandamiento? ¿En qué momento fue? Cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ¿cierto? Hay que entender en qué línea del tiempo se encontraba ese hecho histórico en relación con Egipto y en relación con Mesopotamia. No perdamos de vista que toda esa región era una religión bastante idólatra. Tenían deidades para todo. Tenían deidades para el sol, la luna, los astros, los animales. Había deidades para todo. Entonces, no pierdan de vista esa parte, porque vamos a regresar y vamos a retomar ahorita en un momento más. ¿Qué sucede con el árbol de Navidad? Bueno, aquí en América nos llega el árbol de la Navidad a partir de los emigrantes europeos, porque bien recordemos que aquí en América, pues aztecas, mayas, incas, todos ellos
pues no celebraban nada de eso. Entonces llegan a través de los emigrantes europeos aquí a tierras americanas, principalmente de alemanes, holandeses y británicos. ¿Qué tienen que ver los holandeses, los alemanes, los holandeses? Vamos a ver. El antecedente del árbol de Navidad de una forma más fuerte la tenemos en el siglo VIII a partir de un sacerdote, de un obispo llamado Bonifacio. Eso fue en el siglo VIII. Ese sí, anótenlo porque vamos a ver quién fue Bonifacio. Bonifacio se le dio la tarea de evangelizar toda esa región de Europa Central, lo que pertenece a Alemania principalmente, y cuando él llega a la región de Hesse, Hesse, vio que las tribus, los poblados de esa región, hacían fiestas, hacían una reverencia a los árboles, principalmente en esta época del año. Entonces él lo que hizo, indignado por la idolatría, lo que hizo fue cortar el árbol que estaban adornando y que estaban bailando, haciendo la fiesta alrededor de él, y les planta otro árbol, y planta en su lugar un abeto, ¿sí?, como símbolo de paz y fraternidad, y lo adorna con manzanas y velas. O sea, sustituyó un árbol para poner otro. ¿Quién fue Bonifacio? Bueno, Bonifacio, les digo que fue un apóstol de Alemania y se caracterizó por haber evangelizado las grandes regiones centrales. Su nombre de nacimiento fue Winfrido y él nació en el 680 de la era cristiana en Wessex, Inglaterra. O sea, él era inglés por nacimiento. Y fue en el año 722 cuando sucedió esto que les estoy comentando, que le asignan a esa región, arranca el árbol y sustituye por un abeto. Si observamos, para esas fechas ya lo que conocemos ahora como Roma o el Imperio Romano ya se había declarado cristiano. ¿En qué momento, sí, los romanos se declaran cristianos? ¿En qué momento los dirigentes y líderes toman el cristianismo como religión oficial? Bueno, el registro que se tiene es que en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodicio I se hizo al cristianismo y la declaró como religión oficial del Imperio Romano. Entonces ven lo importante que hoy en día lo que tenemos como el Vaticano es heredera del Imperio Romano. ¿Sí? El Estado del Vaticano, porque ese es el nombre correcto, el Estado del Vaticano ha heredado esa parte de los romanos. E impuso por edicto en el año 382 que prohibía todos los cultos paganos. Ya sabemos que es pagano, pero veamos, ¿sí?, que en Europa, ¿sí?, después, en ese lapso de tiempo en que Bonifacio proclama empieza a trabajar en la evangelización de las regiones centrales de Europa, para esas fechas los países nórdicos celebraban una fiesta precisamente por estas fechas, ¿sí? La celebración se le realizaba a un tal dios llamado Frey. Ese dios Frey era el dios del sol y de la fertilidad. No se nos olvide, dios del sol y también de la fertilidad. Se adornaba el árbol en memoria de su nacimiento. El árbol simbolizaba el universo
Y para las tradiciones nórdicas, el universo se llamaba Yggdrasil, ¿sí? El árbol se llamaba Yggdrasil, cuya capa superior del árbol se le conocía como Asgard. El árbol simbolizaba prácticamente lo que era el universo. La parte superior era Asgard, la parte baja de las capas era lo que es el palacio de Odín, y las raíces el Helheim, que sería el reino de los muertos. Entonces, veamos cómo en términos paganos ya se simbolizaba y se creía entre el cielo, la tierra y el infierno, básicamente. Pero aquí el detalle importante que les estoy mencionando es que se menciona al dios Sol. Más o menos recuerdan de sus clases de historia en qué países se venera, en qué culturas se veneraba el Sol. Los celtas. Ok, países nórdicos, los celtas, efectivamente, En fue uno de ellos. ¿Mandé? En todas las culturas. Principalmente. Tenemos a los aztecas, tenemos a los egipcios, a los romanos, a los mayas, a los incas, a los griegos, y curiosamente la adoración al sol viene desde Mesopotamia. ¿Sí? Entonces, si nos enfocamos en la línea que va directamente al cristianismo, por lo tanto, tenemos que tomar de foco al dios romano Sol, y los romanos rendían culto, ¿sí? Cuando ellos eran imperio, rendían culto al Sol Invictus, ¿sí? Así lo llamaban, Sol Invictus o Sol Invencible, cuya fiesta se celebraba con motivo del solsticio de invierno, precisamente 12 días antes del 25 de diciembre. Y coincidía con el 25 de diciembre, cuando se creía que el día era más largo y que a partir de entonces el sol comenzaba a renacer. Entonces era una celebración porque el sol volvía y volvía a salir y renacía. Y aquí es donde veamos la parte de los romanos con los nórdicos y cómo es que Bonifacio quiere acabar con una idea, una costumbre o una tradición nórdica, cuando él pues llega a imponer algo que va de los romanos. Entonces, ahí los nórdicos tenían una costumbre similar a la romana, ¿sí? La espera de la salida del sol en la época del año en la que había poca luz y que había mucho frío en esas fechas. Y también los nórdicos pues también se resguardaban 12 días, ¿sí? Almacenaban alimentos, no trabajaban por 12 días, sacrificaban animales y bueno, tenían suficiente carne y suficiente cerveza para estar guardados durante los días más fríos y que no había sol. Pero vámonos un poco más atrás de los romanos con Mesopotamia. El antecedente más antiguo que vemos ahí es con Mesopotamia, y el nombre del dios Sol era conocido como Shamash, S-H-A, Shamash, representado como un gobernador sentado en un trono en los cielos, que podía ver todo lo que sucedía e iluminaba toda la tierra con su esplendor y brindaba calidez. También su imagen era representada como un hombre sentado con siervos a su alrededor, y en sus hombros salían rayos de luz, mientras que en otros casos era representado como un disco solar con una estrella con 4 puntas, en donde cada punta sobresalen rayos. ¿Y qué es lo que dice en la escritura respecto a esto? Lo vamos a ver en Jeremías 10, del 1 al 4.
Leo, Por favor. dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leños del bosque cortaron obras de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Así es. Y aquí vemos que nuestro Dios nos recalca siempre que tengamos cuidado con las costumbres de los pueblos. ¿Qué sucede aquí? Sucede que nuestro Dios pues siempre nos ha advertido de las costumbres y de las tradiciones. Nos recalca que tengamos conocimiento y que conozcamos la verdad, dice el Señor Jesucristo. Hay otra versión del árbol de la Navidad que se dice que es es un lugar de adoración a Tamuz. Esa parte yo en lo particular no se los quise incluir, se los voy a mencionar nada más, porque se supone que Tamuz es la derivación del nombre de Nimrod, que Nimrod fue el que estuvo en contra de las ordenanzas de Dios y fue el primer hombre de gran poder sobre la tierra. Entonces se supone que Tamuz es la representación de Nimrod y que cuando se pone un árbol de Navidad pues es un altar a Tamuz. Esa parte se los menciono, pero yo en lo particular si no lo comparto mucho. Dentro del cristianismo se dice que el árbol de Navidad tiene forma de triángulo, ¿sí? Y que ese triángulo pues es el nuevo pacto o el pacto que hace Dios con la humanidad. Es lo que dicen, y que la estrellita que ponen arriba se supone que es la estrella de David, la estrella de Belén que llevó a los Reyes Magos, y que lo que cuelgan, bueno, ahora los nuevos adornos, que la manzana es la representación del pecado original y que las luces, originalmente velas, que eran la luz del conocimiento del Evangelio. Es la forma en que los católicos o algunas corrientes cristianas lo han querido interpretar. Pero básicamente el tema es que no nos dejemos llevar por costumbres, porque el tema de mencionarlo, ¿sí? Porque a fin de cuentas, como dijo el Señor Jesucristo, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué poner un árbol, ¿sí? Que a fin de cuentas estamos viendo que es la representación de la adoración del Dios Sol. O un altar al Dios Sol. Cuando se supone que nosotros, la única deidad a la cual estamos reconociendo, ¿quién es? Y en consecuencia, esa deidad nos menciona desde el Éxodo 20, 4, 6, qué es lo que Él espera de nosotros, que no hagamos. ¿Qué dice Éxodo 20, 4, 6? No te hagas imagen, no te hagas a sus dioses, no les hagas reverencia, no les prestes servicio. Entonces, sí debemos estar muy alertas con qué es lo que estamos haciendo, con qué es lo que creemos, porque como yo les mencionaba la semana pasada, esto ha crecido de tal modo que pues hasta sin querer no estamos haciendo, no estamos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque bueno, se ve bonito, es la costumbre, todo el mundo lo hace, es la moda, no tiene nada de malo,
Y créanme que en realidad pues, todo lo que hagamos o dejemos de hacer no tiene nada de malo. ¿Sí? Tan es así que miren, cuando le dicen los sacerdotes a Jesucristo el por qué no se lava las manos y por qué come con las manos sucias. ¿Qué tiene de malo que comas con las manos sucias? Cuando la ley judaica dice que te tienes que lavar las manos. Y es más, se lavaban hasta los codos, ¿no? ¿Y qué era lo que decía el Señor Jesucristo? No contamina lo que sale de la boca, sino lo que entra. No contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo entonces también que comamos carne de puerco? Y en la costumbre judía, pues es un pecado comer carne de puerco. Y nosotros comemos puerquito, ¿verdad? Y está bien sabroso en adobo. Y no tiene nada de malo. Pero el apóstol Pablo decía en esas fechas, ¿tiene de malo consumir puerco? No tiene nada de malo. Pero si tú ves que está causando algún problema, pues suspéndelo por el momento, ¿no? Que las personas débiles no se vean afectadas. Aquí también podemos decir, bueno, ¿qué tiene de malo, hermano, que se ponga el árbol de Navidad? No afecta a nadie. Perfecto, si lo quieres hacer, adelante, es muy tu responsabilidad. Pero si nuestro Dios nos está hablando a ser libres, ¿sí? A conocer la verdad, a no ponernos cargas adicionales, y tú lo quieres hacer, adelante. Adelante, porque ya metiéndonos en terrenos espirituales, bien sabemos que cuando se trata con deidades, con huestes, por lo regular no nos va a ir bien. O estamos con Dios o estamos con las huestes. Entonces, sí es un estudio de una llamada de atención, de observación y de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. O con lo que inconscientemente estábamos haciendo. Adelante, Noemí. Soy yo otra vez. ¿Sabes qué? Yo siempre cuando me cuestionan así personas pues civiles o compañeros, siempre les cuestiono a ver en qué momento Jesús hizo eso. ¿En qué momento Jesús fue y puso un arbolito? ¿En qué momento Jesús hizo tal cosa? Entonces creo que esa es una buena respuesta siempre para las personas que nos conocen, ¿no? Si Jesús no lo hizo, ¿por qué lo voy a hacer yo, no? Que ese es mi blanco a seguir, a hacer lo que él, que no lo hizo, pues ¿para qué? Adelante, Iris. Te quería comentar algo. Jeremías nos muestra, no recuerdo el pasaje, pero nos muestra, y fue antes de Cristo, donde, como mencionabas, la tradición de un árbol, y hablaba de paganismo también. Decía, las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Se está refiriendo a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos. Así es. En vez de venerar al Señor como un Dios verdadero. Entonces, el árbol de Navidad es paganismo también. Por lo tanto, no lo debemos celebrar. O sea, no es que queda conciencia de cada quien. Los que ya hicimos el pacto, los que ya tenemos la convicción de querer seguir a nuestro Señor Jesucristo, no debemos poner árbol de Navidad, no debemos de celebrar la Navidad. Exacto. Porque es fiesta pagana. Y esto es dañino para nuestra espiritualidad. Claro, si no pongo el árbol de Navidad y no celebro la Navidad, pero soy metiche, soy intrigosa, hago mal, trato mal a los demás, eso tampoco me va a salvar. Pero vamos a tratar de hacer lo más que nos recomienda nuestro Padre Celestial en su palabra. Como mencionó Ruth ahorita, Rocío, voy a hacer lo que hizo Jesús, porque dice ser ejemplo. Y él no celebraba
nada de paganismo. Era nada más lo que quería comentar. Sí, y tomando en cuenta que al Señor Jesucristo, pues definitivamente también le tocó, o por lo menos le salpicó las costumbres egipcias y de Mesopotamia, por la época en la que, la época y la región en la que vivió. Adelante, Gloria. Gloria. Yo aquí he escuchado a varias personas que les pregunto que por qué ponen árbol. Dicen, pues me contentan que Jesucristo es el árbol de vida. Y para ellos aparentemente ese árbol de Navidad es el árbol de vida que Jesucristo dio para que la gente, vaya, lo recuerden a Jesucristo. Pero por más que les explico, le digo que el árbol de vida no es Jesucristo, el árbol de vida que ponen de la Navidad no es ese. Y pues la gente también, como no conoce, como dices tú, si nosotros tenemos el conocimiento, por eso no ponemos nosotros. Y la gente que no conoce, hacen lo que quieren. Y para ellos dicen, ese árbol de vida es Jesucristo y lo tienen en su casa. Así de plano y sencillo me dicen a mí. Sí, sí, por eso yo les mencioné la parte de San Bonifacio, ¿no? Que él como cristiano evangelizador de la iglesia romana, ¿sí? Quiso sustituir una costumbre pagana e imponer una idea cristiana usando básicamente los mismos elementos. Es como aquí en América cuando se quiere evangelizar en las islas de Cuba, ¿sí? A todos los esclavos africanos. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues metieron dentro de las figuras e imágenes católicas, de los santos católicos, sus deidades yorubas. Entonces los sacerdotes pensaban que le estaban adorando a una imagen católica, cuando por dentro realmente estaban alabando y adorando a sus imágenes yorubas, a sus dioses yorubas. Fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, a lo mejor el fin era noble, ¿no? De San Bonifacio, ¿sí? Digo, igual porque si leemos todo, pues era noble la idea, ¿no? Evangelizar y quitar y sacar de las tinieblas a esas personas, ¿sí? Y que se alejaran del paganismo. Pero bueno, a fin de cuentas, usó algo muy similar. Adelante, Noemí. Soy yo. Fíjate, ahorita teniendo un poquito lo que dice nuestra hermana Iris. Aquí en la familia, una pareja donde ella era cristiana y él no, ella está convencida, ¿no? De que no debe celebrar, pero su esposo, y esto lo comento por si alguien está pasando por esta misma situación, su esposo no. Entonces se hacía uno más pleito, tratando de especificarle al marido por qué no, más problema, más enojo, que diciéndole, bueno, mira, yo creo esto, si tú lo quieres poner, pues ahí nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros como creyentes, o en el trabajo, que en mi caso me ordenaron poner algo navideño. Digo a mi secretaria, pues ponte una bota. Tan se acabó, una bota, y fue todo lo que puse, ¿eh? Entonces, no estás rindiendo algo y hay momentos en los que más vale no pelear. Nosotros sabemos que no tenemos que darnos a contienda por esto. Le explicamos, si lo quieren aceptar bien, si no, pues que Dios les bendiga, ¿no? Pero sí, nosotros no debemos, pero tampoco debemos pelearnos con el jefe, con el esposo, con la familia, ¿no? Sí, es que además, mira, usando un poquito la astucia, no te vas a pelear en decir, es que eso no lo puso Dios, es que eso no lo puso Jesucristo. Si ustedes echan mano del argumento histórico, ¿y por qué no creen que sea algo religioso? Y echan mano del argumento histórico de Bonifacio y de los nórdicos y de Mesopotamia, ya no les van a decir nada. Porque la gente va a comprender que llevas el conocimiento del por qué no lo haces. ¿Sí? Pero si agarran y dicen, es que es pecado, es que si pones el árbol te vas a ir al infierno, ¿sabes qué va a suceder ahí? Vas a empezar a pelear. Y no se trata de pelearnos con nadie, ¿sí? Por eso echemos mano de la verdad. ¿Alguien nos iba a comentar algo?
Bueno, entonces, La cola que levantó la mano. ¿quién fue quién? Bueno, ya no alcancé a escuchar. Bueno, entonces, es lo que les comparto, hermanos. Yo voy a estar con ustedes. Hoy cambiamos guardia. Le pasamos la guardia a nuestro hermano Jaime. Yo voy a estar con ustedes.